expresidenta de la República, Michelle Bachelet, participa en la mesa de estrategia y prospectiva para Chile de la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado. Escuchamos lo que está diciendo. Yo creo que la institucionalidad es indispensable, pero no es suficiente. Se requiere mucho más que una pura institucionalidad. Y se requiere pensar no solo en una instancia, sino en un sistema, porque en Chile hay gente haciendo esto hace muchos años, pero de manera desarticulada, con sus propias miradas, con sus propios objetivos, etc. Creo que además, a tener una institucionalidad que yo comparto plenamente, leí el documento que prepararon, me parece súper bueno, tengo algunos comentarios que puedo comentar más tarde, es que creo que nos pudiera ayudar a crear acuerdos por encima de los tiempos electorales y favorecer pactos nacionales, porque entonces va a ganar la buena política. Por eso creo que es muy importante que podamos contar con eso, pero con las prevenciones que yo comentaba, que las instituciones no resuelven necesariamente todos los problemas. Ahora quisiera compartir algunos aprendizajes que me parece señalan algunas modalidades que pueden ayudarnos a preparar el futuro. En mi experiencia, en mi primer y mi segundo gobierno, nosotros pensamos cosas de futuro. En mi primera campaña yo sentí que era importante en cada región del país conversar con la región cuáles eran los desafíos de la región. Y de ahí se dedujeran cuáles eran los cursos de acción a seguir, ¿no? Que eran necesarios ciertas políticas, financiamiento, etc. Hicimos en todas las regiones de Chile, no me acuerdo el nombre, pero eran así como foros, parece que no se llamaban foros ciudadanos, no me acuerdo cómo, ampliados, qué sé yo, sobre desarrollo regional. Y identificábamos los desafíos, las distintas áreas, en lo social, en lo desarrollo productivo, en la infraestructura y megaproyectos que sirvieran, si yo ganaba la elección, para generar una instancia que diera seguimiento a eso. Íbamos a mandar un proyecto de ley, pero como los proyectos de ley se demoran mucho, decidimos partir antes y generamos en Corfo, porque la estructura de Corfo lo permitía, un comité Corfo que luego se transformó en Agencia de Desarrollo Regional, aunque tenían, debo decir, era de futuro, pero mucho más vinculado al desarrollo productivo, no tenía otra instancia. Esas creo que todavía continúan, las agencias de desarrollo regional. No sé la evaluación, si ha servido o no ha servido, eso ya es materia que habrá que mirar. El segundo, yo diría, cosas que hicimos en el primer gobierno fue que nos tocó el bicentenario y por lo tanto creamos también un trabajo para tratar de identificar cuál era la identidad de Chile, qué nos identificaba, cuál era nuestro sello. Y también se hizo un diálogo muy amplio donde la Fundación Chile jugó un rol, bueno, la Presidencia de la República, que generó también documentos muy interesantes y muy, muy positivos. Y la tercera que quiero comentar primeramente es el programa Transforma, que cuando Sergio Vistrán era el vicepresidente de Corfo lo hicimos, que identificó 11 áreas prioritarias de futuro para el desarrollo de Chile y que muchas de ellas siguen siendo muy exitosas, ¿no? También en Corfo, pero con esta mirada profunda de región, o sea, nacional, pero a la vez regional. Y yo entiendo que la propuesta que ustedes están haciendo justamente es que esto también tiene que tener el ámbito territorial, no puede ser solamente un ámbito nacional. Ahora, déjeme compartir algunos otros elementos, otros temas que creo que es importante mencionar. Yo voy a mencionar 3 casos más en que ninguno de ellos tenían un camino único, evidente. Se fueron construyendo alternativas en función de esas situaciones. Ni siquiera son casos 100% exitosos, y porque siempre habrá espacio para la controversia. Lo sustancial es otra cosa, que escuchando a muchos y a muchas quedó claro que en Chile hay muchos caminos de futuro que se pueden abrir. Primer caso, el proceso constituyente participativo 2015-2018. Había una demanda de años por contar con una constitución nacida en democracia y más acorde con lo que somos hoy. Fue parte además de las promesas de mi campaña, pero no había una sola forma de abordarlo. Y después de 4 años podemos hablar de varios tipos de resultados. Lo bueno primero, después digo lo malo. Una campaña cívica y 204.000 participantes en las consultas individuales, los encuentros locales autónomos, eso que se llamaban los ELAs, y los cabildos. Lo malo es que la propuesta no logró avanzar en el Congreso. E incluso yo creo que hoy día está obsoleta. Ya no corresponde a la situación del Chile ni político de actual. Pero el balance es mucho más interesante en términos de construcción de futuro que de resultados para un gobierno en particular.
¿Cuál es el punto relevante para entender? Que como país mostramos ser capaces de innovar para abordar la cuestión constitucional y que podemos llevar esta discusión extremadamente técnica a las plazas, a los barrios. Es decir, constatamos que es posible abordar temas complejos con mirada de Estado. Ningún grupo político fue excluido, la institucionalidad no fue quebrantada. Más allá de los resultados específicos, se puso en movimiento un conjunto de caminos que antes parecían imposibles. Y es una discusión que sigue abierta, como todos sabemos, pero lo importante es que la democracia chilena mostró su enorme potencial. Déjeme hablar de un segundo caso, la agenda de energía. Cuando yo era candidata, no sé si la primera o la segunda, yo creo, en uno de los miles de reuniones previas para tratar de identificar qué era importante para los distintos sectores, me junté con Asimet. Y Asimet me hablaron de la situación en que estaban viviendo en ese momento y del problema de la productividad, que era muy baja hace años ya. Y entonces tratamos de identificar cuáles eran los elementos centrales de la baja productividad. Bueno, generamos después una comisión de productividad que Josep Ramos fue el que la presidió y había también actores académicos, expertos, en fin, de distintos sectores. Entonces vimos que uno de los factores más importantes para la baja productividad, no era la única, era el tema de la energía. Lo cara, lo sucia que existía. Y ahí empezamos entonces, cuando asumimos, vivíamos además, en el 2014, cuando asumíamos, vivíamos una situación re compleja. Los más jóvenes a lo mejor no se acuerdan, pero se decía que habría apagón energético si se rechazaba el proyecto de Hidroaicén, por ejemplo. Y también nos pasó que quienes nos daban gas dejaron de mandarnos gas. Entonces, ¿qué pasó al final? Que decidimos que la energía era una cuestión clave, que había que dar todo lo necesario para eso, y pasamos de un 6,7% de energías limpias en la matriz a 30% en la actualidad. Y entiendo que el Ministerio de Energía ayer anunció que somos el segundo país del mundo con mayor participación de energía solar. Y la receta parece ser la misma. Fuimos capaces de sentarnos en la misma mesa. El Estado asumió un rol orientador y las empresas generadoras, las organizaciones sociales, los movimientos medioambientalistas y los pueblos indígenas pudieron ser protagonistas. Y recuerdo muy bien un comentario que me hizo el ministro Pacheco. Me decía, hay personas que por primera vez se están sentando a conversar con los que se consideraban sus adversarios. Era igual, a él le apedrearon el auto cuando fue no sé dónde, pero en general las reuniones eran buenas. Alto Maipo, sí. Bueno, pero lo que quiero decir es que de ahí, de ese trabajo, nació una agenda con propuestas determinantes para el medio ambiente, la economía y el tipo de desarrollo de las comunidades. Mejoramos los sistemas de transmisión y cambió nuestra relación con la energía, desde para lo que le pasó a las dueñas de casa hasta las mineras. Entonces, esta ruta está destinada a consolidar. La expresidenta Michelle Bachelet entonces interviene a esta hora en la Comisión de Desafíos del Senado, donde también han participado los otros exmandatarios. Por ejemplo, el primero ahí estuvo el expresidente Sebastián Piñera, le siguió el expresidente Lagos, Eduardo Frei, también estuvo a comienzos de enero, y ahora es la oportunidad de la expresidenta Michelle Bachelet, donde se ven las estrategias y perspectivas para Chile. Se estima que esto podría terminar ya con la participación del presidente Gabriel Boric, que claramente eso siempre está sujeto a agendas. El pesimismo tiene solución.